Esto es En Plenitud, un espacio para escucharte y volver a tu centro. Haz una pausa, este espacio es para vos. Somos Mary y Lu Berraondo, hermanas y socias en la vida. Bienvenidas a este primer episodio que nace de Las Anunciatas, una comunidad de mujeres donde brindamos herramientas para el bienestar, creadas desde nuestras propias experiencias y de acompañar a muchas otras en los diferentes momentos de su vida. Cada semana te vamos a compartir herramientas, reflexiones, miradas integrales para acompañarte a vivir más plena, pero una plenitud real y sostenible. Acá no hablamos de recetas mágicas ni de perfección, hablamos de procesos, de conciencia y de volver a vos. Y ustedes se estarán preguntando quiénes son estas dos minitas para venirnos a hablar de plenitud. Bueno, vamos a presentarnos un poquito más formalmente. Yo soy Mary, soy profesora de yoga y astróloga. Yo soy Lu y soy diseñadora de interiores holística. Bueno, pero vamos a contarle una pequeña historia, así que pónganse cómodas. Acá estamos nosotras con un juguito de hibiscus porque hacía demasiado calor para el mate. Calor interno y calor externo. Todos los calores, mujeres. Les queremos contar esta historia porque sentimos que más allá de nuestros títulos, fue el cómo llegamos a obtenerlos que nos terminó sentando hoy acá en este programa con las anunciatas y con el método que ya les vamos a contar. Y creando esta comunidad de mujeres. Entonces todo arrancó en el año 1997, cuando yo estaba terminando mi colegio y empezando a pensar qué iba a ser de mi vida, ¿no? Y uno piensa en ese momento que es para el resto de tu vida. ¡Oh, Dios! Eso me llevó a una crisis tremenda porque me gustaba todo, pero nada me veía identificada, no me veía haciendo nada de todo eso. A mí me fascina estudiar, me encanta estudiar, entonces todo me divertía, todo me entusiasmaba, pero después, no me veía nada de todo eso. Sin embargo, como quería estudiar, me puse a estudiar comunicación, pero mientras tanto seguía sintiendo que no iba por ahí. Siempre decía, esto es, pero no es, esto es, pero no es. Había algo como si no estuviese encontrándome a mí misma. Esto lo puedo decir hoy, ¿no? Obvio, con el diario del Con lunes. el diario del lunes. Puedo decir como si no me estuviese encontrando a mí misma, ¿no? Entonces, por suerte, seguí escuchando mi intuición, seguí explorando, empecé a trabajar un poco eso, pero la vida me regaló la gran fortuna de viajar por el mundo. Y en ese viaje por el mundo, no solo me empecé a conocer mucho más a mí misma, fuera de nuestro ámbito familiar. Para que sepan, Mary y yo somos un poquito las ovejitas negras. Venimos de una familia muy tradicional, muy ligada a la tierra, al campo, y nosotras nada que ver. Claro, y de alguna manera tuvimos que salir de ese ámbito también para poder reconocer todo lo distinto que a nosotros nos interesa, porque la verdad es que no es porque en nuestras familias nos dijeran por ahí no. Para mí muchas de las cosas, de hecho, a lo que igual yo me dedico yo hoy, no lo conocía, no estaba en mi radar. Y de hecho terminé encontrando y pudiendo después ser profesora de yoga, porque en India tomé una clase de yoga y inmediatamente en esa clase dije, yo me quiero dedicar a esto, ¿no? Había como una búsqueda de sentido, de sentir que la vida tenía que tener algo más, algo que se sintiera más lleno, más pleno, que no encontraba, primero porque no me conocía, después porque tenía un montón de cosas que tuve que ir sanando, problemas de autoestima, condicionamientos, creencias, de lo cual vamos a hablar más en profundidad. Entonces ese viaje fue un poco, ¿no? Empezar a sanar todo eso para encontrar cuál era lo más esencial dentro mío, ¿no? Cuál es esa vía más auténtica que se relacionaba conmigo. Y bueno, y en ese viaje descubrí no solo el mundo del yoga, sino el mundo de la astrología, el mundo de todas las terapias alternativas, que es donde me empecé a zambullir de cabeza en ese momento. Y en mi caso, mi crisis arrancó exactamente igual. 3 años más 3 tarde. años más tarde, porque yo soy más chica, aunque todo el mundo no me agrega. Arrancó en el 2000, o en realidad arranca mucho antes, ¿no? Porque la desconexión con una misma arranca mucho antes, pero cuando uno tiene que empezar a tomar decisiones y hacerse cargo de esas decisiones cuando uno se da cuenta de que no el trabajito no está hecho. Porque es cierto que es como la primera gran decisión. Totalmente. Al menos en nuestro caso, que sí fue muy libre, ¿no? Totalmente. No había un mandato de anda a estudiar esto. Anda a estudiar. Anda a estudiar, pero no esto. Porque siento que
sabemos que la crisis la compartimos porque nosotros tenemos un padre que es un apasionado por lo que hace. Le dio bien, le dio mal, le dio terriblemente mal. Y el tipo siempre volvió a elegir su profesión. La ama, lo disfruta, lo ves que él habla. ¡Ay! De repente apareció el gurú del campo y el tipo es el ser más pleno del mundo. Y nosotras con ese ejemplo no queríamos menos. Claro. De ninguna manera. Yo, un trabajo estándar de 9 a 5, solamente que me pague el sueldo, no, ¿no? Gracias. Agradezco, pero paso. Y la verdad es que fue una crisis que atravesamos con mucha angustia, por lo menos yo la atravesé con mucha angustia, con mucho pesar, con mucho el deber ser que no podía cumplir, con mucho mandato con el que sentía que tenía y no podía. Y con esta sensación de vacío, ¿no? Mucho vacío. Esta sensación de vacío me acuerdo yo, como que yo esto que me metí en una carrera y la seguí, la terminé, me puse a trabajar, igual pero aparecía esta sensación de esto no es. Mi proceso fue distinto al de Mary, que ella estudió y se fue después a viajar y ahí tuvo su descubrimiento. Yo salté de carrera en carrera cual conejito, tiqui, 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 y la verdad es que lo hacía con un pesar enorme, no lo hacía livianita, ni en pedo. La verdad es que... Y me pesó tanto que empezás a decir, bueno, hay algo mal en mí. Que es, ¿cómo puede ser que todo el mundo termine y yo no pueda? Y no dudaba en mi capacidad intelectual en ese sentido, no era que, ay no, yo no termino porque no me da la cabeza. Había una traba interna enorme. Y eso me obligó a mirar para adentro. Empecé a hacer terapia, empecé a hacer grupos de mujeres, empecé a escribir, empecé a hacer... terapias que tenían que ver con arte y con la parte creativa y con sacar hacia afuera esas verdades que tenemos adentro. Y me llevó un proceso muy largo, de mucho autoconocimiento, de mucho separar la paja del trigo, hasta que pude hacerme cargo de esta parte mía que tiene que ver con la creatividad, que tiene que ver con el arte, con la belleza, que de alguna forma no me animaba a terminar de vivir, porque me resultaba un poquito superficial, ¿no? Esta cosa de que o sos un gran pintor o haces tallercito de arte, ¿no? Claro. En el medio no hay nada, en mi cabeza en el medio no había nada en ese momento. Y me llevó tratar de lograr desarmar toda esa estructura mental, y así fue como terminé el diseño de interiores, que para mí es los escenarios de la vida. Es a donde uno está todos los días. Pero pude encontrar mi voz dentro del diseño, atando todo ese proceso interno. Porque que te llevó a darle ese grado de profundidad que sentías que como estaba enseñado no lo tenía. No, olvídate, el enseñado... Eso se lo diste vos, gracias a ese recorrido largo. Totalmente, cuando uno hace diseño interior, por supuesto que se ven un montón de cosas como la psicología del color, como la arquitectura de la luz, por supuesto que sí, porque esas cosas se estudian. Pero nunca nadie a mí me dijo en un proyecto de diseño, y en este living, además de saber cuántas personas viven y si hay chicos o no hay chicos, ese tipo de cosas, ¿cómo son la gente que vive adentro? ¿Qué quiere? ¿Quiere un living de calma para volver y desestresarte o querés venir acá y no sé, que te invita al movimiento y te gusta recibir y querés que es un lugar alegre? Nunca nadie me planteó, hay un sentir en el ser humano, ¿no? Sí, y esa influencia entre el ambiente físico, ¿no? Porque sí lo reconocemos en lo personal, ¿no? Sí. En lo vincular, pero no desde la materia, no desde el color del sillón. Sí, eso va a la funcionalidad y a la función, sí. ¿no? Esto es cálido, esto es frío, esto es productivo, esto no es productivo. Pero no desde lo emocional más profundo. Claro. Y ahí fue donde te encontraste. Ahí fue donde me encontré, porque sin ese recorrido me hubiese pasado lo mismo que a vos. Yo hubiese terminado la carrera y hubiese dicho, ¿y esto? ¿Para qué lo quiero? Claro. ¿No? Porque la verdad es que a mí seguir tendencias y colgar cortinas, todo bien, pero no es lo mío. no. Entonces, claramente. Si yo no hubiese encontrado mi propia voz, claro. Mi forma de ejercerlo de un lugar auténtico, un lugar que me resuene, de un lugar que me genera un propósito. Claro, y para mí ahí es como está totalmente linkeado. Podemos ver cuando nos encontramos a nosotras mismas, encontramos lo que nos gusta y que queremos, ese sentido, ese propósito aparece, ¿no? Porque si no se ve como una cruz. Claro. Si no, lo que me levanto a hacer todos los días, que es lo que nosotros sentimos, ¿no? El propósito
no es solo un propósito laboral, que es por ahí Sí, lo que... un propósito de la vida, porque está Es- lleno de propósitos. Es todo, es que tu vida te haga sentido todos los días, es no putear el domingo a la noche porque mañana es lunes. Claro. Es tener ganas de vivir tu vida. Y es lo laboral, y es la persona con la que estás, y es los grupos de amigas con los que cultivas, digo, ¿no? Todo tiene que tener un sentido en tu vida. Pero si vos no sabés quién soy, ya la base está mal dada. Y tu trabajo es una cruz, y en tus grupos de amigas tenés que encajar en vez de pertenecer, ¿no? Es como la autenticidad es el primer gran pilar. Claro. Y acá yo me voy un poquito más adelante, nos vamos a la segunda Sí. crisis, ¿te parece? Re. Porque nos vamos al año, en mi caso 2021, después Lu, pero como más chica la dejamos segunda, va a volver un poquito para atrás en el tiempo, pero en el 2021 yo tuve mi segunda gran crisis, que fue intensa. Uf. De un día para el otro, mi pareja falleció de una manera totalmente inesperada. No era solo mi pareja, yo además trabajaba con él, era un gran profesor de meditación con el cual a mí además, en todo este camino que yo ya venía recorriendo, había empezado sola. Cuando me uní a él me hizo hacer una expansión enorme, porque como era mucho más grande, tenía mucha más experiencia, Una validación me dio una enorme. validación gigantesca, me enseñó toneladas y estábamos además con un proyecto juntos. Esperá, y este tipo, muy experimentado. La historia de David da para un episodio entero, pero además lo que yo siento que hacía con Mary era que aplaudía su capacidad individual. Te Totalmente. alzó, te hizo creer en vos un montón a través de sus ojos. ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Entonces, no fue solo la desaparición de la pareja como pareja, sino que además era mi socio, era mi compañera, era todo. Y- No todo, pero casi. Claro, sí, es verdad, no todo, pero un montón, pero un montón. Y bueno, y eso me llevó a tener que decir, bueno, ¿qué pasa ahora en mi vida? No era la primera vez que mi vida se desarmaba, ya había tenido otra experiencia Otro capítulo. intensa, para otro episodio, intensa, que mi vida se desarmara, y ahí terminé de alguna manera haciendo el duelo en la casa de Lu. Porque así nos bancamos de toda la vida. Esto ha sido Esto es así. de toda la vida. Pero acá acá se empiezan a entrelazar mi crisis y la de Lu, que empieza también un La poquito mía antes. empieza un poquito antes, esa segunda crisis de la que estamos hablando. Yo estoy casada con un marido que se va de casa, tengo 2 niños, a Cata que tiene 9 y a Rafa que mañana cumple 6. Rafi nació 2 meses antes de que nos encuarentenaran. Pandemia. Es pandemial, él es pandemial. Pandemial en un contexto en el que yo tengo este marido que navega, que es esencial, con el cual él nunca dejó de trabajar, y él se subía a barcos chinos, literalmente, chinos, rusos, italianos, cuando Rumanos. ¿se acuerdan? Cuando todo era una gran bruma, que no entendíamos lo que pasaba, que si estaba vivo en las superficies, que si no, que si tocaba, que si los doble barbijo, en todo ese lío yo estaba con un bebé recién nacido y un marido que llegaba de trabajar con sistemas que ni siquiera estaban claros, ¿no? Sí, se que subía no sab- sanidad, se subía sanidad antes, llegaba el barco a Brasil con 14 contagiados de la Argentina, ¿viste? Todo era una gran nebulosa y para mí fue un momento de tanto estrés, de tanto estar hacia afuera, de ocuparme de mis hijos, no diría ocuparme de mi marido, pero estábamos los dos en una situación muy estresante, que a mí se me terminó de quemar el pati, ¿no? Yo venía de 9 años sin dormir porque mi amada hija no durmió nunca, perdón, no 9, no, Cata tenía 4. Ahí tenía Perdón, 4. tenía 4, mi cielo, le duró un poquito más. Pero sí, Sí. 4 años y medio sin dormir de corrido, con todo el susto y todo el miedo que cargábamos. Y la verdad es que no tenía nada para mí, estaba completamente desequilibrada. Todo era para afuera, todo. Y ahí, una noche, en lo de Lu, con una botella de vino de por medio, hablando de la vida, mi crisis, su crisis, ahí empezamos a ver que estábamos en un punto como de inflexión las dos, ¿no? Como que había algo donde yo, por la muerte de David, Lu, por este punto de estrés y agotamiento, necesitábamos hacer algo con nuestra vida. Y ahí empezaron a fluir ideas. ¿Qué hacemos? Hagamos algo juntas. Siempre nos llevamos muy bien, siempre fuimos muy compañeras. Fue un poco como
en la búsqueda de volver a tener un propósito laboral, ¿no? Que nuestro laburo se vuelva a alinear con lo que queríamos, lo que hacíamos todos los días, ¿no? Que si bien vos lo tenías, porque vos no dejaste nunca yo seguía esa haciendo, estructura se había desarmado. Pero había una estructura, claro, había una estructura más grande de lo que yo hacía más con mis clases, mis cosas más individuales, que se había desarmado. Y Lu, con estas ganas de querer volver a salir al mundo y reencontrar con su propósito, me acuerdo de esa charla que creo que me dijiste, creo que mis neuronas se están quemando con Peppa Pig o algo por el estilo. Recuperé muchas, no se preocupen, pero varias murieron de camino. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo juntas. Y empezamos a tirar ideas, ¿no? Esta cosa que, como se dan cuenta, charlar no nos es un problema. Empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar. Y parte de lo que empezamos a darnos cuenta, incluso porque esto era entre medio de risas, de llanto, imagínense la situación de las dos en esa instancia, también nos empezamos a dar cuenta que esa crisis nosotros la estábamos atravesando de una manera muy diferente, muy distinta a la que habíamos atravesado la anterior. Está bien que estamos un poquito más maduritas, teníamos un poco más de canas. No es mentira, hasta nos tenemos de 17, no sabes la cantidad de canas que venimos cargando. Pero bueno, dijimos, pará, acá hay algo muy distinto, que se siente algo muy distinto. Incluso cómo estamos atravesando emocionalmente las crisis, ¿no? Porque no fueron cosas livianitas, no por hacernos la drama queen ni mucho menos. No, porque no somos ni las primeras ni las únicas. Ni claro, las últimas ni nada, pero... Y de esto sentimos que hay muchas mujeres que nos pasa, es la vida misma. Totalmente. Lo que nos pasó. Y yo siento que en estas experiencias, que las dos somos distintas y que nuestras vidas han sido muy distintas, y sentíamos que estábamos en un punto de dolor que es muy difícil empatizar si no lo pasaste. Si a vos no se te murió alguien cercano, yo en ese momento creía que entendía el duelo de Mary. Yo, obvio, ¿cómo no va a estar mal? Por supuesto que está triste, mirá todo lo que le pasó. Hasta que no se murió mi mamá hace 2 meses y yo hice mi primer duelo fuerte personal, porque no es que es la única muerte que hemos tenido, pero no, de estos vínculos tan significativos, hay una parte de ese dolor que yo no entendía. Y yo siento que lo mismo pasa con la maternidad, ¿no? Sí, a mí me pasa lo mismo. O sea, vos decís no dormir durante 4 años, digo, debe ser tremendo, pero no me pasó. Yo no tengo hijos, no me pasó ni dormir, habré dormido mal una noche, nunca, años de corrido. No tenemos ni idea lo que se siente a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Porque hay una quemazón mental para las que no son madres, que tiene que ver que no solo no dormís, sino que tu radar nunca se apaga. Estás siempre alerta, porque tenés un bebé chiquito que se puede morir en el cuarto al lado. Entonces hay algo biológico ahí. Y siento que si no lo pasaste, de nuevo, hay una racionalización, pero no hay una comprensión completa de lo que está pasando. Y a pesar de todo eso, un poco la conclusión que llegamos fue, igual hemos logrado tener una estructura de nuestra vida, que esto nos van a escuchar a decirlo hasta el hartazgo, una estructura sólida pero flexible, que a pesar de que la vida nos estaba sacudiendo por todos los wines, estábamos paraditas, estábamos armaditas y armaditas desde un lugar genuino. Porque yo no tengo nada que ocultarle a mi hermana a esta altura del partido y viceversa, ¿no? Obvio. Pero nosotras no nos podemos mentir. Si a alguien no le puedo mentir nada en la vida es a Lu, y creo que del otro lado igual. Nos damos cuenta. Entonces sentíamos que teníamos esta estructura y obviamente cobró un valor inmenso lo vincular. Nos dimos cuenta que el hecho de que tenemos vínculos muy sanos, no porque no nos hayamos cruzado con nadie más conflictivo, obvio. Pero hemos logrado en toda esta búsqueda, en todo este camino, en todo este recorrido, poder generar vínculos muy sanos, y como eso también pasa a ser parte de la red, parte de esa estructura que te sostiene. Totalmente. Y para mí, en esto que nosotros hablamos de estos 4 pasos, es muy difícil tener uno sin el otro. Si yo no sé quién soy, si yo no tengo amor propio, si yo no tengo autoestima, yo no voy a poner un límite, yo no voy a encontrar mi sanga, no voy a encontrar a dónde pertenezco, si yo no sé quién soy. Lo que voy a hacer es encajar. Sanga es un término yógico que habla de la comunidad, pero esa comunidad que banca, esa comunidad que está, esa comunidad que me entiende con la mirada, que no me juzga. No, de estas amistades, si lo llevamos a las amistades, son las amistades profundas, esa amiga que cuando te pusiste en pedo te bancó y te llevó a la casa, esa amiga que cuando te recibiste era la primera ahí en estar, en tirarte huevos, en aguantar. Sí, la que está en la típica, en las buenas y en las las malas, malas. siempre.
Yo siento que eso es como nuestro descubrimiento, ¿no? De haber pasado en limpio todo nuestro proceso. Es que tenemos estos 4 pilares, ¿no? Ser auténticas es el primero de todos. Es saber quiénes somos, ser coherentes con quiénes somos. Y estar en paz con quiénes somos. Querernos. Entender que mejor que nosotras no nos va a querer nadie. Porque sobre eso se construye, ¿no? Totalmente. El segundo es el propósito. Es levantarme todos los días una vida que tengo ganas de vivir. Sí, poder estar haciendo nosotros acá, ¿no? Contándoles todo esto, a nosotros nos apasiona. Como Totalmente. que no es un pesar. Y sí, y es nuestro laburo. Totalmente. Pero además de con el laburo, poder hacer eso con los hobbies. Poder hacer eso con la gente con la que me junto. Que todo con la haga vida, sentido. tal cual, con la vida en general que uno tiene, ¿no? Obviamente, cada tanto nos toca hacer algo que no nos gusta, no vamos a decir Obvio. pero eso de vuelta es la vida misma. Pero que la gran mayoría de las actividades que yo tengo en mi semana me hagan sentido, resuenen con quién soy yo. Porque si mi vida completa no tiene sentido, lo que hago es desequilibrarme. ¿Qué hago? Es Le pongo inevitable. todo el foco, que me estoy bien con mi pareja, todo el foco puesto ahí. Entonces no me ocupo de tener un trabajo que me guste, no me ocupo de nutrirme con hobbies, con deporte, no tengo tiempo para cuidar mi cuerpo, porque todo el foco está puesto en una sola Y eso cosa. fue lo que descubrimos cuando viene la crisis, de golpe yo no tengo la pareja y uno tiene su trabajo, pero igual había algo que nos sostenía. Faltaba una pata, y una pata que no era menor. Pero había conciencia de que Pero faltaba había la pata. conciencia y teníamos nos dimos cuenta que teníamos las herramientas para volver a reestructurarnos a pesar de que eso faltaba. Totalmente. ¿No? Yo en mi caso, poder sostenerme sola, hace ya años que estoy sola y estoy bien estando sola, no porque no tenga ganas por ahí de estar con alguien, pero sí darme cuenta que una puede estar bien sola por este amor propio del cual hablaba Lu, ¿no? Totalmente. Y que si aparece esa pareja seguramente pueda volver a estar bien con una pareja. Y además por esto, porque nos hemos ocupado en nutrir el resto de nuestros vínculos. Porque Mary no está sola, no tiene pareja, pero tiene amigas, tiene primas, tiene hermanos, tiene un montón de gente a su alrededor, porque no puso todo el foco en una sola. Y ese es el último, no somos islas, necesitamos esos vínculos sanos. Porque está el estudio de la felicidad de Harvard, Sí. hay un montón de estudios que dice, cuando te mueras, de lo único que te vas a acordar es del amor. Sí, sí, sí. Es De las experiencias que tuviste, y generalmente en esas experiencias Hay vienen gente. acompañadas de un otro. Entonces Claro. nosotros en todos estos episodios les vamos a ir hablando de todos estos temas. Por supuesto, vamos a ir profundizando, seguramente uno hay uno. De esta manera me descontracturada que tenemos nosotros. Y le vamos a traer herramientas de todas las disciplinas de las cuales venimos y que nos interesan y traemos. Mary tiene la astrología y el yoga, y yo toda la parte que tiene que ver con la expresión en el mundo, ¿no? Con la expresión de nuestro ser más profundo. Y en las cosas más íntimas, en particular, cómo me expreso, pero además, cómo es mi casa, cómo es el lugar donde vivo todos los días, cómo es el escenario que comparto con los seres que más disfruto. Porque si sos mujer, y ni te digo si convivís, sabemos lo que la casa tiene de importancia en nuestra rutina cotidiana. Claro, y después vamos sumando, ¿no? Herramientas que vienen de la psicología, de la neurociencia, ¿no? Porque nos apasiona seguir estudiando y seguimos incorporando. No somos ni psicólogas ni neurocientíficas, pero gracias a Dios hay un montón de divulgadores espectaculares hoy en el mundo, de cuales podemos tomar y brindarles ese tipo de herramientas a ustedes. Para seguir nutriéndonos y seguir viviendo y reconstruyendo esta plenitud que se construye paso a paso, como siempre decimos. Ni hablar. Así que si parte de lo que te compartimos o todo lo que te compartimos te resonó, queremos invitarte a que te sumes a la comunidad de las anunciatas y nos sigas en Instagram, que es simplemente @lasanunciatas. Ahí vas a encontrar un montón de herramientas y recursos gratuitos que ya están subidos para que empieces a transitar este camino. Y además te queremos pedir que nos dejes en comentarios, que nos mandes un mensaje privado para ver qué es lo que vos quisieras que tratáramos, qué es lo que a vos te saca de eje, qué es lo que vos quisieras mejorar, para que esto sea de verdad una conversación entre todas y no solamente una propuesta. Sí, lo que sentís que te está sacando de tu plenitud, de tu Totalmente. bienestar. Y por último, en la experiencia nos dice que cuando uno camina estos procesos acompañada, está mucho mejor. Así que compárteselo a esas amigas, a esa tía, a quien vos primas, que vos creas
que se pueden sumar a este proceso con vos, porque te aseguro que es mucho más enriquecedor cuando lo haces con otras. Porque como siempre decimos, recordar, la plenitud se construye paso a paso. Así que te agradecemos por empezar a caminar este camino con nosotras y nos vemos la próxima. Un abrazo.